Sara Martínez siempre había soñado con servir a su país. Criada en un pequeño pueblo de Texas, veía a su abuelo pulir sus viejas medallas del ejército cada domingo después de misa. Sus historias de hermandad, honor y sacrificio llenaron su joven mente con imágenes de lo que significaba ser una verdadera soldado. Cuando Sara cumplió 18 años, entró en la oficina de reclutamiento del Cuerpo de Marines con una determinación que brillaba en sus ojos. El reclutador, el sargento Williams, miró a la menuda joven que tenía delante. Apenas medía 1,63 metros, tenía unos amables ojos marrones y una voz suave que apenas se elevaba por encima de un susurro cuando estaba nerviosa. ¿Estás segura de esto?, preguntó el sargento Williams, con el rostro curtido reflejando preocupación. Los marines no son como las otras ramas. Aquí, quebrantamos a la gente y la reconstruimos más fuerte. No es fácil para nadie, especialmente para las mujeres. Sara terminó su frase, apretando ligeramente la mandíbula. Sargento, he estado trabajando en el rancho de mi familia desde que aprendí a caminar. He ayudado a parir terneros en medio de tormentas invernales, he arreglado cercas con temperaturas de 38 grados centígrados y he trabajado jornadas de 18 horas durante la temporada de cosecha. No le temo al trabajo duro. El sargento sonrió y deslizó los papeles sobre su escritorio, dando la bienvenida a la futura recluta de los marines. El entrenamiento básico en Pérez Island fue todo lo que Sara había previsto, e incluso peor. Los instructores le gritaban, la llevaban más allá de sus límites y ponían a prueba todas sus suposiciones sobre su propia fuerza. Pero Sara perseveró. Se graduó en la mitad de su clase, no la más fuerte ni la más rápida, pero con fama de no rendirse jamás. Su primer destino fue Camp Pendleton, en California. Sara llegó un caluroso martes por la mañana, con su mochila al hombro y las órdenes firmemente apretadas en la mano. La base era enorme, extendiéndose por colinas onduladas salpicadas de instalaciones de entrenamiento y barracones que albergaban a miles de marines. La Cabo Martínez, como ahora se la conocía, fue asignada a una unidad de logística. No era el puesto de combate con el que había soñado, pero Sara se entregó a su trabajo con la misma determinación que la había ayudado a superar el entrenamiento básico. Aprendió a manejar montacargas, gestionar inventarios de suministros y coordinar envíos de todo, desde munición hasta suministros médicos. Los demás marines de su unidad eran un grupo heterogéneo. Algunos la recibieron con los brazos abiertos, apreciando su ética de trabajo y su actitud positiva. Otros fueron menos receptivos. El cabo Jenkins, un hombre alto de Georgia con los brazos cubiertos de tatuajes, no ocultaba su creencia de que las mujeres no pertenecían a la infantería de marina. Aquí no se andan con juegos de rol, murmuraba cuando Sara pasaba. Los verdaderos marines no necesitan tratos especiales. Sara ignoró los comentarios y se centró en demostrar su valía con sus acciones. Se ofreció voluntaria para tareas adicionales, llegaba temprano a todas las formaciones y nunca se quejó de las largas jornadas ni de las difíciles condiciones. Poco a poco, comenzó a ganarse el respeto de la mayoría de sus compañeros marines. 6 meses después de su despliegue, la unidad de Sara recibió órdenes de despliegue en el extranjero. Se dirigían a una base de operaciones avanzada en Afganistán, donde serían responsables de gestionar la cadena de suministro que mantenía operativas a las unidades de combate. Sara tenía sentimientos encontrados sobre el despliegue. Estaba emocionada por servir finalmente en una zona de combate, pero nerviosa por dejar la seguridad y la familiaridad de Camp Pendleton. La noche antes de partir, Sara llamó a su abuelo desde una cabina telefónica frente a la tienda de la base. Su voz era cálida y orgullosa mientras le deseaba suerte. ¿Te acuerdas de Mía?, preguntó, usando el apodo español con el que la llamaba desde niña. Ser marine no se trata de lo fuerte que seas ni de lo dura que parezcas. Se trata de tener el valor de levantarte cuando otros caen. Tú tienes ese valor, Sara. Lo he visto desde que eras pequeña. El avión de transporte que llevaba a la unidad de Sara a través del océano era estrecho e incómodo.
Intentó dormir durante el largo vuelo, pero su mente no dejaba de dar vueltas pensando en lo que le esperaba. Se había entrenado para este momento durante más de un año, pero nada podía prepararla del todo para su primer despliegue en una zona de guerra. Al aterrizar en la base aérea de Bagram, el calor la golpeó como un puñetazo. Incluso de madrugada, la temperatura ya rondaba los 38 grados. El aire estaba cargado de polvo que parecía impregnarlo todo, cubriendo su uniforme y resecándole la garganta. La base de operaciones avanzada donde estaba estacionada la unidad de Sara era un conjunto de edificios prefabricados rodeados de barreras de hormigón y alambre de púas. En cada esquina se alzaban torres de vigilancia, tripuladas por marines con armamento pesado que escudriñaban el terreno circundante en busca de cualquier señal de amenaza. El nuevo hogar de Sara era un pequeño edificio que albergaba el centro de operaciones logísticas. Dentro, las computadoras zumbaban sin cesar mientras rastreaban los suministros que se movían por toda la región. Mapas cubrían las paredes, marcados con chinchetas de colores que indicaban las rutas de suministro, las posiciones amigas y las zonas conocidas de actividad enemiga. El trabajo era exigente e interminable. Los convoys necesitaban suministros. Los helicópteros requerían combustible y munición, y los centros médicos solicitaban constantemente de todo, desde vendas hasta suministros de sangre. Sara trabajaba jornadas de 12 a 14 horas, gestionando docenas de envíos y coordinándose con unidades dispersas a lo largo de cientos de kilómetros de territorio hostil. A pesar de las difíciles condiciones, Sara descubrió que era buena en su trabajo. Tenía una habilidad innata para comprender el panorama general, para entender cómo las diferentes partes de la cadena de suministro se conectaban y se afectaban entre sí. Sus superiores empezaron a confiar en su criterio, y otros marines acudían a ella cuando tenían problemas o preguntas, pero no todos estaban impresionados con el desempeño de Sara. El cabo Jenkins también había sido desplegado con la unidad y continuó su campaña de acoso y discriminación sutiles. Le asignaba accidentalmente los peores turnos, las tareas más desagradables y hacía comentarios sobre su apariencia y habilidades delante de otros marines. Miren a la pequeña Martínez intentando jugar a la soldadita, decía con una sonrisa burlona. Apuesto a que está contando los días para volver a casa con sus muñecas y su maquillaje. Sara soportó el acoso sin quejarse. Sabiendo que contraatacar solo empeoraría las cosas, se centró en su trabajo e intentó entablar relaciones con los marines que la trataban con respeto y profesionalidad. 3 meses después del despliegue, todo cambió. Una noche, Sara trabajaba hasta tarde cuando las sirenas de alarma empezaron a sonar por toda la base. Las fuerzas enemigas estaban llevando a cabo un ataque coordinado y se ordenó a todo el personal que tomara sus posiciones defensivas de inmediato. El ataque comenzó justo después del atardecer, cuando el cielo afgano se tiñó de tonos naranjas y morados. Sara estaba en el almacén terminando los informes de inventario cuando la primera explosión sacudió toda la base. Las luces parpadearon y una nube de polvo cayó del techo mientras el edificio se balanceaba por el impacto. ¡Alerta! ¡Alerta! Todo el personal a posiciones defensivas. La voz crepitó por los altavoces, seguida inmediatamente por el ulular de las sirenas antiaéreas. Sara tomó su fusil y su casco, corriendo hacia su búnker asignado cerca de la valla perimetral. A su alrededor, los marines corrían en todas direcciones. Algunos se dirigían a posiciones defensivas, mientras que otros corrían hacia la armería para distribuir munición y equipo adicionales. El enemigo había elegido bien el momento. Informes de inteligencia revelaron más tarde que habían estado vigilando la base durante semanas, estudiando los patrones de los relevos de guardia y las entregas de suministros. Sabían exactamente cuándo y dónde atacar para lograr el máximo impacto. Al llegar a su posición, Sara pudo ver fogonazos a lo lejos. Los combatientes enemigos se habían posicionado en las colinas que rodeaban la base, utilizando lanzagranadas y armas automáticas para atacar simultáneamente desde múltiples ángulos. El plan defensivo que se había inculcado a cada marine de la base estaba ahora a prueba.
El cabo Jenkins ya estaba en el búnker cuando Sarah llegó con otros 3 marines de su unidad. Su rostro era sombrío mientras revisaba su arma y escudriñaba la oscuridad más allá del perímetro a través de la tronera. Ya era hora, Martínez, gruñó sin mirarla. Intenta no asustarte cuando empiece el verdadero tiroteo. Sarah ignoró el comentario y tomó posición. Podía oír el característico estallido de los fusiles AK-47 mezclado con el grave tableteo de las ametralladoras. Las balas trazadoras surcaban el cielo como fuegos artificiales mortales, y el olor a pólvora y combustible quemado comenzó a llenar el aire. La batalla duró 3 horas. Los combatientes enemigos lanzaron oleada tras oleada de ataques, intentando romper el perímetro en múltiples puntos. Los marines respondieron con fuego disciplinado, utilizando su superior equipo y entrenamiento para mantener sus posiciones a pesar de estar en inferioridad numérica. Durante el combate, Sarah demostró que su entrenamiento de puntería había dado sus frutos al avistar a los combatientes enemigos. Al intentar acercarse a la valla, sus disparos fueron precisos y letales. Se movía con calma y precisión, recargando rápidamente e indicando la ubicación de los objetivos a sus compañeros marines. 2-0-0, detrás de las rocas, gritó, con voz firme a pesar del caos que los rodeaba. A unos 200 metros. El cabo Jenkins la miró sorprendido mientras disparaba a los objetivos que había avistado. Sus disparos dieron en el blanco. Mark y los combatientes enemigos se replegaron a cubierto, pero lo peor estaba por venir. Cerca del final del ataque, las fuerzas enemigas lanzaron un asalto final desesperado contra la puerta principal. Cargaron un viejo camión con explosivos y lo enviaron a toda velocidad hacia la entrada, con la esperanza de abrirse paso a tiros hasta la base. Los equipos de francotiradores de la Infantería de Marina habían avistado el vehículo acercándose y lo estaban atacando con armas pesadas, pero el camión estaba blindado y continuó su avance letal. Si llegaba a la puerta, la explosión mataría a decenas de marines y permitiría que los combatientes enemigos irrumpieran en la base. Sin pensarlo 2 veces, Sarah abandonó su posición y corrió hacia la puerta. Había detectado una debilidad en el blindaje del camión, donde disparos anteriores habían dañado el revestimiento improvisado. Si lograba acercarse lo suficiente con un arma antitanque, podría detenerlo. «Martine, vuelve aquí», gritó el cabo Jenkins. Pero Sarah ya corría. Tomó un lanzagranadas de un arsenal y corrió hacia la puerta. El camión estaba a menos de 100 metros y se acercaba rápidamente. Sarah pudo ver al conductor encorvado sobre el volante, decidido a completar su misión suicida. Sarah se arrodilló y apuntó con cuidado. El camión rebotaba y zigzagueaba al acercarse, lo que lo convertía en un blanco difícil. Tenía una sola oportunidad, y si fallaba, muchos marines morirían. Apretó el gatillo. El cohete cruzó la distancia y golpeó el camión justo detrás del compartimento del conductor. La explosión fue tremenda, levantando el vehículo del suelo y lanzando escombros en todas direcciones. Pero Sarah estaba demasiado cerca de la explosión. La onda expansiva la levantó y la lanzó hacia atrás como un muñeco de trapo. Cayó con fuerza contra una barrera de hormigón y su casco salió volando al impactar contra el suelo. Cuando los demás marines llegaron hasta ella, Sarah estaba inconsciente y sangrando por múltiples heridas. La metralla del camión había desgarrado su uniforme, dejándole profundos cortes en brazos y piernas. Un trozo de metal le había golpeado la cara, provocándole una herida irregular que se extendía desde la sien izquierda hasta la mandíbula. El equipo médico de la base trabajaba frenéticamente para estabilizarla. Había perdido mucha sangre y varios fragmentos de metralla estaban incrustados demasiado profundamente para extraerlos en el hospital de campaña. Necesitaba ser evacuada de inmediato a un centro médico importante. «Súbanla al próximo helicóptero», ordenó el comandante de la base al ver el estado de Sarah. «Salvó vidas esta noche. Asegúrense de salvar la suya». El viaje en helicóptero al hospital militar en Alemania fue un torbellino de dolor y medicación.
Sara perdía y recuperaba la conciencia intermitentemente. A veces era consciente del personal médico que la atendía, otras veces se perdía en sueños y recuerdos de su hogar. Pasó 2 semanas hospitalizada en Alemania antes de ser trasladada al Centro Médico Walter Reed en Maryland. Las cirugías para extraer la metralla y reparar los daños duraron meses. La herida en su rostro requirió múltiples operaciones y le dejó una cicatriz prominente a pesar de los esfuerzos de los cirujanos plásticos. Durante su recuperación, Sara recibió visitas de su unidad. Marines que habían servido con ella vinieron a agradecerle sus acciones durante el ataque. Incluso el cabo Jenkins la visitó, y su hostilidad habitual se transformó en un respeto a regañadientes. «Salvaste muchas vidas esa noche, Martínez», admitió en voz baja. «Te debo una disculpa por cómo te traté. Eres más marine que la mayoría de los hombres con los que he servido». Pero no todos apoyaron a Sara durante su recuperación. Algunos marines en Walter Reed, especialmente aquellos que no habían servido en zonas de combate, hicieron comentarios crueles sobre sus cicatrices. Hablaban a sus espaldas, llamándola dañada y cuestionando si realmente era tan heroica como afirmaban los informes oficiales. «Probablemente solo te pilló en el lugar equivocado en el momento equivocado», se oyó decir a un marine en la cafetería del hospital. De todas formas, todo el mundo sabe que las mujeres no deberían estar en zonas de combate. Los comentarios hirieron a Sara más que sus heridas físicas. Había sacrificado su cuerpo para salvar a sus compañeros marines. Pero en lugar de respeto universal, se enfrentó a burlas y dudas por parte de algunos miembros de su propio cuerpo. Los meses en el Centro Médico Walter Reed se convirtieron en el periodo más oscuro de la vida de Sara. Si bien sus heridas físicas sanaban lentamente, el daño emocional causado por los crueles comentarios de sus compañeros marines era más profundo que cualquier fragmento de metralla. La habitación de Sara estaba en el ala de cuidados a largo plazo donde los marines y soldados con lesiones graves pasaban semanas o meses recuperándose. Sus días comenzaban a las 6 de la mañana con rondas médicas, seguidas de sesiones de fisioterapia que la dejaban exhausta y dolorida. La cicatriz en su rostro se había convertido en una gruesa línea en relieve que parecía dibujar escalones por donde quiera que iba. La fisioterapia era brutal. Sara tuvo que reaprender a moverse correctamente después de que meses de reposo en cama debilitaran sus músculos. Su hombro izquierdo, dañado por la metralla, tenía un rango de movimiento limitado que requería ejercicios diarios para mejorar. Algunos días el dolor era tan intenso que apenas podía levantar el brazo por encima de la cintura. «Estás progresando bien», le dijo el teniente Thompson, su fisioterapeuta. «Pero necesitas esforzarte más si quieres volver al servicio activo. El cuerpo de marines tiene estándares y no los van a bajar solo porque te hayas lesionado». Sara apretó los dientes y se obligó a realizar otra serie de ejercicios. Estaba decidida a regresar a su unidad y demostrar que aún era una marine capaz. Pero cada vez que se miraba al espejo, la cicatriz le recordaba cuánto había cambiado. Lo más difícil de su recuperación no fue el dolor físico ni las largas horas de terapia. Fue la forma en que algunos marines la trataban. Un grupo de marines más jóvenes, la mayoría de los cuales nunca habían sido desplegados en el extranjero, la llamaban Scarface a sus espaldas. La señalaban y cuchicheaban cuando caminaba por los pasillos del hospital, haciendo bromas sobre su apariencia. El sargento Rodríguez, un marine que había perdido una pierna por un artefacto explosivo improvisado, intentó advertir a Sara sobre el comportamiento del grupo. «No dejes que te afecten», le aconsejó durante una de sus conversaciones en la sala de recreo del hospital. «Son solo chicos asustados que no entienden lo que es el combate real». Pero ignorar los comentarios se hizo cada vez más difícil. Durante las comidas en la cafetería, Sara oía fragmentos de conversaciones de las mesas cercanas. Los marines especulaban sobre cómo se había hecho realmente las heridas, insinuando que había sido descuidada o cobarde en lugar de heroica. «Oí que estaba huyendo cuando la hirieron», susurró un joven marine lo suficientemente alto para que Sara lo oyera.
Probablemente se lo merecía por estar en un trabajo de hombres. El punto de quiebre llegó durante una sesión de terapia grupal para marines heridos. La doctora Patricia Wells, psicóloga civil, dirigía una charla sobre la readaptación a la vida después de las lesiones de combate. Animó a los marines a compartir sus experiencias y apoyarse mutuamente. Cuando le tocó hablar a Sarah, empezó a relatar la noche del ataque y su decisión de detener el camión bomba. Antes de que pudiera terminar, el cabo Mason, un marine herido en un accidente de entrenamiento en territorio estadounidense, la interrumpió. «Vamos, Martínez», dijo con una sonrisa burlona. «Todos sabemos que solo intentas hacerte la heroína. Los verdaderos marines no presumen de hacer su trabajo». Varios marines del grupo se rieron del comentario. Sarah sintió que la ira y la vergüenza le subían a la cara. Nunca había pedido que la llamaran heroína, y mucho menos las lesiones que habían cambiado su vida para siempre. La doctora Wells intentó restablecer el orden en la sesión, pero el daño ya estaba hecho. Sarah se excusó y salió de la sala, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras caminaba rápidamente de vuelta a su habitación. Esa noche, sola en su habitación del hospital, Sarah consideró seriamente solicitar la baja del cuerpo de marines. Lo había dado todo por su servicio, incluyendo su salud y su apariencia, pero parecía que algunos marines jamás la aceptarían como una de los suyos. Llamó a su abuelo desde el teléfono público del pasillo del hospital. Su voz era cálida y comprensiva mientras ella le contaba sus frustraciones y dudas. «Mía», dijo con dulzura, «¿recuerdas lo que te dije sobre ser marine antes de tu despliegue? No se trata de cómo te ven los demás. Se trata de tener el valor de levantarte cuando otros caen. Demostraste ese valor en Afganistán y lo demuestras cada día luchando por recuperarte». «Pero abuelo», respondió Sarah, secándose las lágrimas. ¿Y si ya no soy lo suficientemente fuerte? ¿Y si tienen razón y no pertenezco aquí? «Sarah Martínez», dijo su abuelo con firmeza, «no te crié para que te rindieras cuando las cosas se ponen difíciles. Llevas sangre de marine en las venas, y ninguna palabra hiriente puede cambiar eso. Mantén la frente en alto y demuéstrales lo que es una verdadera marine». La conversación con su abuelo le dio a Sarah una nueva determinación. Decidió dejar de esconderse de los murmullos y comentarios. En lugar de comer sola en su habitación, volvía a la cafetería para cada comida. Cuando los marines la miraban fijamente a las cicatrices, ella les devolvía la mirada con orgullo en lugar de vergüenza. También empezó a pasar tiempo con otros marines heridos que habían enfrentado desafíos similares. El sargento Williams había perdido la mano derecha en una explosión, pero estaba trabajando para regresar al servicio activo. La cabo Jackson tenía quemaduras graves que cubrían el 40% de su cuerpo, pero mantenía una actitud positiva que inspiraba a todos a su alrededor. «Lo veo de una manera equivocada», le dijo la cabo Jackson a Sarah durante una de sus conversaciones. «Ya hemos sobrevivido a lo peor que nos podía pasar. Todo lo demás es solo ruido». Estas amistades se convirtieron en el apoyo fundamental de Sarah durante los meses que le quedaban de recuperación. El grupo de marines heridos se apoyó mutuamente durante los días difíciles y celebró juntos las pequeñas victorias. Comprendían los desafíos únicos de resultar heridos en servicio a su país y la carga adicional de lidiar con el juicio de sus compañeros. Mientras tanto, el equipo médico de Sarah preparaba su caso para una evaluación de aptitud para el servicio. El cuerpo de marines debía determinar si era capaz de regresar al servicio activo o si sus lesiones requerían su retiro por razones médicas. El coronel Martínez, el oficial superior de la Infantería de Marina a cargo de los casos de soldados heridos en Walter Reed, revisó cuidadosamente el expediente de Sarah. Su historial de combate era ejemplar y los informes de Afganistán elogiaban su valentía y eficacia bajo fuego, pero sus lesiones eran importantes y existían dudas sobre si podría cumplir con los estándares físicos requeridos para el servicio activo. «Cabo Martínez», dijo el coronel Martínez durante la reunión, «sus acciones en Afganistán fueron verdaderamente heroicas.
Salvó vidas y defendió las mejores tradiciones de nuestro cuerpo, pero debo ser honesto con usted sobre los desafíos que le esperan. El coronel explicó que regresar al servicio activo requeriría aprobar una prueba física completa, completar entrenamiento adicional para compensar cualquier limitación causada por sus lesiones y posiblemente enfrentar restricciones de asignación que podrían limitar su ascenso profesional. No le mentiré, continuó. Algunas personas en el cuerpo aún tienen actitudes anticuadas sobre las mujeres en roles de combate. Sus cicatrices podrían convertirla en blanco de mayor escrutinio y críticas. ¿Está preparada para eso? Sara miró al coronel directamente a los ojos, con voz firme y decidida. Señor, ya he enfrentado lo peor que se puede hacer. Si el cuerpo de marines me acepta, quiero seguir sirviendo. El coronel sonrió y tomó nota en su expediente. Entonces, preparémonos para esa evaluación física. Tiene trabajo por hacer. Prepararse para la evaluación física se convirtió en la única prioridad de Sara durante los siguientes 3 meses. Tenía que demostrar que, a pesar de sus lesiones, aún podía cumplir con todos los requisitos de un infante de marina en servicio activo. El reto parecía enorme, pero Sara lo afrontó con la misma determinación que la había impulsado durante el entrenamiento básico y el combate. Cada mañana a las 5, Sara estaba en el gimnasio de la base entrenando con el sargento mayor Davis, un instructor de acondicionamiento físico especializado en ayudar a los infantes de marina heridos a prepararse para sus evaluaciones. Davis había servido 3 veces en Irak y comprendía los desafíos únicos que enfrentaban los infantes de marina que regresaban de lesiones de combate. La prueba de aptitud física no se trata solo de capacidad física, explicó Davis mientras Sara se esforzaba durante su primera semana de entrenamiento. Se trata de demostrar a todos los que te observan que sigues siendo una infante de marina. Algunos esperarán que fracases, así que necesitas superar los estándares mínimos. La prueba de aptitud física consistía en dominadas, abdominales y una carrera de 5 kilómetros, todo dentro de límites de tiempo específicos. La lesión en el hombro de Sara hacía que las dominadas fueran particularmente difíciles, y los músculos de sus piernas, con cicatrices, le daban calambres durante las carreras largas. Pero se negaba a aceptar limitaciones. Cada noche, después de que terminaba el entrenamiento formal, Sara continuaba entrenando por su cuenta. Ella corría kilómetros adicionales en la pista de la base, a veces bajo la lluvia o la nieve, superando el dolor y el cansancio. Otros marines se unían a ella ocasionalmente, ofreciéndole ánimo y compañía durante las extenuantes sesiones. El cabo Peterson, un marine que se había recuperado de sus propias heridas, se convirtió en uno de los compañeros de entrenamiento de Sara. Inicialmente, se había mostrado escéptico sobre la participación de las mujeres en combate, pero cambió de opinión tras escuchar sobre las acciones de Sara en Afganistán. «¿Sabes?», le dijo durante una de sus carreras nocturnas. «Antes pensaba como algunos de esos tipos que dan problemas. Creía que las mujeres solo nos retrasarían o provocarían muertes, pero me has demostrado que estaba equivocado. Eres más dura que la mayoría de los hombres con los que he servido». Sara agradecía el apoyo, pero sabía que cambiar una opinión a la vez no era suficiente. Necesitaba superar la evaluación de forma convincente para acallar todas las dudas sobre sus capacidades. Los aspectos médicos de la evaluación fueron igualmente exigentes. Los médicos militares examinaron cada aspecto de su recuperación, evaluando su amplitud de movimiento, sus reflejos y su estado físico general. Buscaban cualquier indicio de que sus lesiones pudieran comprometer su capacidad para desempeñarse en situaciones de combate. La doctora Patricia Morgan, la cirujana ortopédica que había operado el hombro de Sara, se mostraba cautelosamente optimista sobre su evolución. «Has recuperado cerca del 90% de tu rango de movimiento original», le dijo a Sara durante un examen. «Eso es notable considerando la gravedad de la lesión inicial», pero otros profesionales médicos fueron menos alentadores. Algunos cuestionaron si el impacto psicológico de sus lesiones podría afectar su desempeño bajo presión. Durante las evaluaciones psicológicas,
A Sara se le preguntó repetidamente sobre su estado emocional y su capacidad para manejar la presión de las situaciones de combate. ¿Has experimentado pesadillas o recuerdos traumáticos relacionados con tu experiencia en combate?, preguntó el doctor James Russell, psicólogo militar. Algunos marines consideran que las cicatrices visibles sirven como recordatorios constantes de eventos traumáticos. Sara respondió con sinceridad sobre las pesadillas ocasionales que experimentaba, pero enfatizó su determinación de continuar sirviendo. Explicó que sus lesiones habían fortalecido su resolución en lugar de debilitarla. Mientras Sara se preparaba para su evaluación, su historia comenzó a difundirse por todo el cuerpo de marines. Las noticias de sus acciones durante el ataque en Afganistán llegaron a los altos mandos, y algunos oficiales se percataron de la discriminación que enfrentó durante su recuperación. La general Patricia Hayes, la primera mujer general de la Infantería de Marina en comandar una instalación importante, se enteró de la situación de Sara por canales no oficiales. Realizó varias visitas sin previo aviso al Walter Reed, observando el trato a los marines heridos y haciendo preguntas incisivas sobre los servicios de apoyo. Durante una de estas visitas, la general Hayes presenció de primera mano las burlas que Sara y otros marines heridos sufrían por parte de algunos de sus compañeros. Se encontraba en la cafetería del hospital cuando un grupo de jóvenes marines hizo comentarios crueles y en voz alta sobre la apariencia de Sara al pasar junto a su mesa. Scarface, gritó uno de ellos. Esas marcas te salieron luchando o huyendo. Fuera de aquí. El grupo estalló en carcajadas, completamente ajeno a que una oficial general estaba sentada a solo 2 mesas de distancia. La general Hayes observó atentamente la reacción de Sara. En lugar de responder con ira o irse de la cafetería, Sara se dirigió directamente a la mesa del grupo. Estas cicatrices me las hice al impedir que una bomba en un camión matara a marines como ustedes, dijo con calma. Si quieren saber más sobre el combate, con gusto compartiré mis experiencias. Pero si solo están aquí para hacer bromas, tal vez deberían buscar algo mejor que hacer con su tiempo. Los marines de la mesa se dieron cuenta de repente de que sus comentarios. Otras personas en la cafetería habían escuchado la conversación. Sus risas se apagaron y se les notó incómodos mientras Sara esperaba una respuesta. La general Hayes quedó impresionada por la compostura y la dignidad de Sara ante tal trato. Tomó nota mental de investigar más a fondo y asegurarse de que los marines heridos recibieran el apoyo y el respeto adecuados. El día de la evaluación física de Sara llegó una fría mañana de martes de noviembre. Se había corrido la voz de que se sometería a la prueba y un pequeño grupo de marines se reunió para observar. Algunos vinieron a ofrecerle apoyo, mientras que otros parecían esperar entretenerse a su costa. Sara llevaba despierta desde las 3 de la mañana, incapaz de dormir por los nervios. Pasó las primeras horas repasando su rutina de entrenamiento y preparándose mentalmente para cada parte de la prueba. Sabía que ese día determinaría si podría continuar su carrera militar. La prueba comenzó con dominadas, la prueba más difícil para Sara debido a su lesión en el hombro. Se acercó a la barra sabiendo que necesitaba completar al menos 3 repeticiones para aprobar, pero se había fijado una meta personal de 8 para demostrar su completa recuperación. Al agarrarse a la barra y al comenzar su primera dominada, Sara pudo oír los susurros de algunos marines entre el público. Algunos apostaban a si sería capaz de completar siquiera el mínimo requerido. Sara se aisló de las distracciones y se concentró en su técnica. Le ardía el hombro con cada repetición, pero aguantó el dolor. Una dominada, luego 2, luego 3. Había alcanzado el mínimo, pero no había terminado. El público se había quedado en silencio a medida que Sara superaba sus expectativas. Completó su 10ª dominada y se bajó de la barra, respirando con dificultad, pero satisfecha con su desempeño. Las abdominales y la carrera le fueron igual de bien. Los meses de entrenamiento de Sara habían dado sus frutos, y completó cada prueba muy por encima de los estándares mínimos. Cuando el examinador anunció sus puntuaciones,
Varios marines entre el público parecieron sorprendidos y avergonzados por sus comentarios anteriores. Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. La evaluación de Sarah sería decidida finalmente por una junta de oficiales superiores que revisaría todo su expediente, historial médico y resultados de las pruebas físicas. La junta se reuniría la semana siguiente, para que hicieran su recomendación sobre su futuro en el cuerpo de marines. Durante los días previos a la reunión de la junta, Sarah intentó mantenerse ocupada y positiva. Continuó con su rutina de entrenamiento y pasó tiempo con otros marines heridos que estaban pasando por evaluaciones similares. La espera era casi insoportable, pero sabía que no había nada más que pudiera hacer para influir en el resultado. La reunión de la junta de evaluación estaba programada para el jueves por la mañana a las 9. Sarah pasó la noche anterior revisando su historial de servicio y preparando respuestas a las preguntas que los miembros de la junta podrían hacerle. Había solicitado permiso para comparecer ante la junta en persona en lugar de que su caso se decidiera únicamente en base a la documentación. La sala de conferencias donde se reunió la junta era fría e intimidante. Una larga mesa dominaba el espacio con 5 oficiales superiores sentados detrás de pilas de documentos y formularios de evaluación. El coronel Martínez, quien había estado supervisando el caso de Sarah, se sentó a la cabecera de la mesa. Los otros miembros de la junta incluían a un oficial médico, un veterano de combate, un especialista en personal y un suboficial asesor de alto rango. Sarah entró en la sala vistiendo su uniforme de gala azul, con sus cintas y medallas exhibidas con orgullo en su pecho. La estrella de bronce, la medalla de combate que había ganado por sus acciones en Afganistán, estaba a la vista, junto con su corazón púrpura y otras condecoraciones. La Cabo Martínez, coronel Martínez, comenzó, esta junta se ha reunido para determinar su aptitud para continuar en el servicio militar tras sus lesiones en combate. Hemos revisado su historial médico, los resultados de sus pruebas físicas y su historial de servicio. ¿Tiene alguna declaración inicial que le gustaría hacer? Sarah había ensayado este momento docenas de veces, pero su corazón aún latía con fuerza mientras se ponía de pie para dirigirse a la junta. Señor, me uní al cuerpo de marines para servir a mi país y ser parte de algo más grande que yo misma. Mis heridas no han cambiado ese compromiso. Si acaso, me han hecho estar más decidida a seguir sirviendo junto a los mejores hombres y mujeres del mundo. Hizo una pausa, mirando a cada miembro de la junta a los ojos antes de continuar. Sé que algunas personas cuestionan si los marines heridos aún pueden contribuir al núcleo del cuerpo. Estoy aquí para demostrar que podemos. Mis cicatrices no me debilitan. Son la prueba de que estaba dispuesta a sacrificarlo todo por mis compañeros marines. Las preguntas que siguieron abarcaron todos los aspectos del servicio y la recuperación de Sarah. El oficial médico hizo preguntas detalladas sobre sus limitaciones físicas y el manejo del dolor. El veterano de combate quería saber cómo reaccionaría en futuras situaciones de combate dadas sus experiencias traumáticas. El cabo primero Martínez le preguntó al mayor Thompson, el veterano de combate: usted ha experimentado un trauma significativo en combate y lleva consigo recordatorios físicos permanentes de esa experiencia. ¿Cómo sabemos que no se paralizará o tomará malas decisiones si se enfrenta a situaciones similares en el futuro? Sarah había esperado esta pregunta y tenía una respuesta preparada. Señor, he estado en combate y he sido puesta a prueba bajo fuego. Sé de lo que soy capaz y sé que puedo confiar en mi entrenamiento y en mis compañeros marines. Mis heridas no cambian mi capacidad para pensar con claridad y actuar con decisión cuando hay vidas en juego. El especialista en personal, el teniente coronel Davis, preguntó sobre los objetivos profesionales a largo plazo de Sarah y cómo sus lesiones podrían afectar su capacidad para ascender de rango y asumir responsabilidades de liderazgo. Señora, respondió Sarah, creo que mis experiencias, incluida mi recuperación de las lesiones, me han convertido en una mejor marine y una mejor líder. Entiendo los sacrificios que hacen los miembros del servicio y me identifico con los infantes de marina que se enfrentan a sus propios desafíos y dificultades. El suboficial mayor Williams,
asesor principal de suboficiales, formuló quizás la pregunta más incisiva de la sesión. Cabo Primero Martínez, usted sufrió discriminación y burlas por parte de algunos infantes de marina debido a su apariencia. ¿Cómo piensa afrontarlo si regresa al servicio activo? Sara respiró hondo antes de responder. Suboficial mayor, he aprendido que siempre habrá personas que juzguen a los demás por su apariencia o por estereotipos. Mi trabajo no es cambiar su forma de pensar. Es cumplir con mi deber lo mejor que pueda y dar ejemplo con mis acciones. Creo que ganarse el respeto con el desempeño es más valioso que exigirlo por lástima. Después de 45 minutos de preguntas, la Junta despidió a Sara para que pudieran deliberar en privado. Regresó a su habitación sintiéndose agotada emocionalmente, pero satisfecha de haber presentado su caso con la mayor claridad y honestidad posible. La deliberación duró 3 horas. Durante ese tiempo, Sara intentó mantenerse ocupada haciendo ejercicio en el gimnasio y repasando material de entrenamiento, pero su mente no dejaba de pensar en la sala de conferencias donde se estaba decidiendo su futuro. Mientras tanto, sin que Sara lo supiera, la general Hayes había llegado a Walter Reed para otra visita sin previo aviso. Se había enterado de la reunión de la Junta de Evaluación y quería observar el proceso de primera mano. Su ayudante informó a la coronel Martínez de la presencia de la general, y ésta fue invitada a unirse a la deliberación de la Junta. La general Hayes escuchó atentamente mientras los miembros de la Junta discutían el caso de Sara. El oficial médico expresó cierta preocupación por los efectos a largo plazo de sus lesiones y la posibilidad de que se repitieran los problemas. El especialista en personal estaba preocupado por el precedente que podría sentarse al mantener en servicio a infantes de marina con discapacidades visibles. Caballeros, interrumpió la general Hayes, he estado observando las condiciones aquí en Walter Reed y he sido testigo de primera mano de cómo se ha comportado la Cabo Primero Martínez durante su recuperación. Ha demostrado más valentía y dignidad al afrontar la discriminación que la mayoría de los infantes de marina en toda su carrera. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia los jardines del hospital donde los miembros del servicio heridos participaban en fisioterapia y actividades de entrenamiento. Tenemos una elección aquí, continuó. Podemos tomar decisiones basadas en el miedo y en suposiciones anticuadas sobre cómo deben ser los infantes de marina. O podemos reconocer que esta joven encarna todo lo que valoramos en el cuerpo de marines. Es fuerte, dedicada y dispuesta a sacrificarse. Para otros. Los miembros de la Junta escucharon con respeto mientras la general exponía sus argumentos para que Sara permaneciera en el puesto. Sus palabras tenían un peso considerable, viniendo de alguien que había roto barreras y comprendía los desafíos a los que se enfrentaban los infantes de marina que no encajaban en los estereotipos tradicionales. He leído los informes de su despliegue, dijo la general Hayes, volviendo a sentarse. La Cabo Primero Martínez no. Simplemente cumplió con su trabajo esa noche en Afganistán. Hizo todo lo posible para salvar vidas. Corrió hacia el peligro cuando otros podrían haber dudado. Ese es el tipo de marine que necesitamos, independientemente de la cicatriz que lleve. La discusión de la Junta continuó durante otra hora, pero la intervención de la general Hayes claramente había influido en el tono de la conversación. Cuando finalmente llegaron a su decisión, fue unánime. El coronel Martínez llamó a Sara de regreso a la sala de conferencias a las 4 de esa tarde. Entró y encontró a todos los miembros de la Junta todavía sentados, con expresiones serias, pero no hostiles. La general Hayes ahora estaba sentada a la mesa, aunque Sara no reconoció de inmediato su importancia. Cabo Primero Martínez, comenzó el coronel Martínez, esta Junta ha completado la revisión de su caso. Hemos considerado su estado de salud, los resultados de las pruebas de aptitud física, su historial de servicio y su testimonio personal. Sara contuvo la respiración, tratando de descifrar la expresión del coronel para encontrar alguna pista sobre la decisión. Basándonos en toda la evidencia disponible, continuó. Esta Junta la considera apta para continuar el servicio militar.
Será reintegrada al servicio activo sin restricciones en sus asignaciones ni oportunidades de ascenso profesional. Sara sintió una oleada de alivio y alegría. Había superado la evaluación y se le permitiría continuar sirviendo como marine. Los meses de entrenamiento, dolor e incertidumbre finalmente habían valido la pena. Sin embargo, el coronel Martínez añadió: «Hay un asunto adicional que debemos abordar. La general Hayes ha solicitado hablar con usted sobre su futura asignación». Por primera vez, Sara miró atentamente a la mujer sentada al final de la mesa. Reconoció las estrellas en su uniforme y se dio cuenta de que estaba en presencia de una oficial general. Sara inmediatamente se puso firme. La general Hayes sonrió e hizo un gesto para que Sara se relajara. La general Hayes se levantó y caminó alrededor de la mesa para quedar frente a Sara. Su presencia llenó la habitación con una autoridad que infundía respeto inmediato, pero sus ojos mostraban calidez y comprensión que tranquilizaron un poco a Sara. «Cabo Primero Martínez», comenzó la general, «he estado siguiendo su caso con gran interés. Sus acciones en Afganistán y su conducta durante la recuperación me han impresionado mucho, pero quiero hablar de otra cosa con usted». Sara permaneció firme, sin saber qué esperar de este encuentro inesperado con una oficial de tan alto rango. «Relájese, marine», dijo la general Hayes con una leve sonrisa. «Lo que estoy a punto de decirle podría sorprenderla. Durante los últimos meses, he estado llevando a cabo una investigación extraoficial sobre el trato que reciben los infantes de marina heridos en diversas instalaciones médicas. He sido testigo de discriminación, acoso y comportamientos que distan mucho de nuestros valores fundamentales». La general hizo una pausa, su expresión se volvió más seria. «He visto a infantes de marina burlarse de veteranos heridos, hacer bromas crueles sobre las lesiones sufridas al servicio de nuestro país y crear ambientes hostiles para quienes ya han sacrificado tanto. Este comportamiento es inaceptable y debe abordarse de forma sistemática». Sara escuchaba atentamente, empezando a comprender por qué la habían elegido para esta conversación. «Quiero que sepa», continuó la general Hayes, «que yo misma fui testigo de parte del trato que usted sufrió aquí en Walter Reed. Vi cómo se comportó con dignidad y valentía cuando otros infantes de marina se burlaban de su apariencia y cuestionaban su servicio. Eso me impresionó más que cualquier resultado de una prueba de aptitud física». La general regresó a su asiento, pero permaneció de pie. «Cabo Primero Martínez, voy a ofrecerle una oportunidad que podría cambiar el rumbo de su carrera militar. Estoy creando un nuevo programa para apoyar a los veteranos heridos y combatir la discriminación dentro de nuestras filas. Quiero que forme parte de este esfuerzo». Sara estaba atónita. Había esperado regresar a una unidad de logística en algún lugar, con la esperanza de sufrir menos acoso del que había experimentado antes de su despliegue. Nunca imaginó ser reclutada personalmente por una general para una misión especial. «Señora», respondió Sara con cautela, «me siento honrada por su confianza, pero no estoy segura de entender en qué consistiría esta misión». La general Hayes sonrió y señaló las sillas vacías alrededor de la mesa de conferencias. «Siéntese, por favor. Permítame explicarle lo que tengo en mente». Mientras se sentaban, la general expuso su visión de un programa integral para apoyar a los infantes de marina que se recuperan de lesiones de combate. El programa incluiría asesoramiento entre compañeros, servicios de apoyo y, lo que es más importante, iniciativas educativas para cambiar las actitudes en toda la institución. Demasiados infantes de marina todavía creen que mostrar heridas o cicatrices es un signo de debilidad. La general Hayes explicó: «No entienden que estos recordatorios visibles del servicio son en realidad insignias de honor. Necesitamos cambiar esa mentalidad, y necesitamos personas como usted para liderar ese cambio». La general describió cómo Sara sería fundamental para el éxito del programa. Fue asignada a su equipo como asesora especial en asuntos relacionados con los veteranos heridos. Viajaría a bases de todo el mundo, hablando con los infantes de marina sobre sus experiencias y ayudando a desarrollar políticas que brindaran un mejor apoyo a los militares heridos.
Esta no será una tarea fácil, advirtió la general Hayes. Te enfrentarás a la resistencia de infantes de marina que no quieren cambiar de actitud. Tendrás que contar tu historia repetidamente, a veces ante audiencias hostiles, y estarás en una posición muy visible donde cada una de tus acciones será escrutada. Sara consideró la oferta detenidamente. Una parte de ella deseaba regresar a una unidad normal donde pudiera servir tranquilamente e intentar dejar atrás las dificultades del último año. Pero otra parte de ella reconocía la oportunidad única de marcar una verdadera diferencia para otros infantes de marina heridos. Finalmente, Sara preguntó, ¿puedo preguntar por qué me eligió para esta misión? Hay otros infantes de marina heridos con rangos más altos y más experiencia. La general Hayes se inclinó hacia adelante, con una expresión intensa. Porque ya has demostrado que puedes afrontar la adversidad con gracia y fortaleza. Porque entiendes lo que significa ser puesta en duda y menospreciada, pero no has permitido que eso te amargue ni te derrote. Y porque tu historia demuestra algo que todo infante de marina necesita comprender. ¿Qué es eso, mi general?, preguntó Sara. Que la verdadera fuerza no consiste en evitar las heridas ni en ocultar las cicatrices, respondió la general. Consiste en levantarse después de haber caído y seguir sirviendo a pesar de los obstáculos. Tus cicatrices cuentan una historia de valentía y sacrificio que todo infante de marina debería respetar. La general se levantó y se acercó de nuevo a la ventana, mirando hacia los terrenos del hospital donde los militares heridos trabajaban para reconstruir sus vidas y sus carreras. He servido en este cuerpo durante 28 años, dijo en voz baja. Lo he visto cambiar y evolucionar, volviéndose más inclusivo y más comprensivo con la diversidad en todas sus formas. Pero todavía tenemos trabajo por hacer, especialmente en lo que respecta al apoyo a nuestros veteranos heridos. Se volvió hacia Sara con determinación en los ojos. Creo que puedes ayudarnos a dar el siguiente paso en esa evolución. Puedes ayudar a garantizar que ningún infante de marina herido vuelva a enfrentarse al tipo de trato que tú soportaste aquí. Sara sintió una oleada de propósito y entusiasmo. Esta misión sería un desafío y a veces difícil, pero también le daría la oportunidad de convertir sus dolorosas experiencias en algo positivo y significativo. General, dijo, poniéndose de pie y mirando directamente a la oficial superior. Acepto su oferta. Quiero ayudar a otros marines a evitar lo que yo viví, y quiero cambiar las actitudes sobre lo que significa resultar herido al servicio de nuestro país. La general Hayes sonrió ampliamente y le extendió la mano. Excelente, Cabo Primero Martínez. Bienvenida a mi equipo. Al estrecharse las manos, Sara sintió una sensación de plenitud y un nuevo comienzo. El camino desde aquella noche en Afganistán hasta este momento había sido largo y doloroso, pero la había llevado a un propósito que nunca habría imaginado. Durante las semanas siguientes, Sara se preparó para su nueva misión. Trabajó con el personal de la General Hayes para desarrollar presentaciones sobre sus experiencias y crear materiales de capacitación que se utilizarían en todo el cuerpo de marines. También comenzó a contactar con otros marines heridos que pudieran estar interesados en unirse a la labor de defensa de sus derechos. La primera vez que Sara se presentó ante un grupo de marines para contar su historia, estaba nerviosa e insegura. Pero mientras hablaba de aquella noche en Afganistán, de su recuperación y de la discriminación que había sufrido, vio reconocimiento y comprensión en los rostros de su audiencia. Después de su presentación, un joven cabo se le acercó con lágrimas en los ojos. Señora, dijo, perdí 2 dedos por una mina terrestre el año pasado, y desde entonces me he avergonzado de las cicatrices. Gracias por ayudarme a comprender que hay algo de lo que estar orgulloso. Esa conversación confirmó a Sara que había encontrado su verdadera vocación. Sus cicatrices siempre serían recordatorios visibles de aquella terrible noche en Afganistán, pero también se habían convertido en símbolos de resiliencia, valentía y el espíritu inquebrantable del cuerpo de marines. Años después, a medida que Sara ascendía de rango y continuaba con su labor de defensa,
A menudo recordaba aquella reunión del comité de evaluación y su primer encuentro con la general Hayes. La general había visto en ella algo que Sara ni siquiera había visto en sí misma: el potencial para transformar el dolor personal en una fuerza para el cambio positivo. Las burlas y la discriminación que alguna vez parecieron obstáculos insuperables se habían convertido en la base de una carrera dedicada a garantizar que ningún marine volviera a enfrentar jamás un trato similar en soledad. Las cicatrices de Sara contaban una historia, pero era una historia de triunfo sobre la adversidad, no de derrota.